Entonces sean bienvenidos a otro webinario del módulo de Medicina Geriátrica que se impulsa desde el Instituto Nacional de Salud de El Salvador y que hemos logrado desarrollar con el apoyo del doctor José Andrés Córdoba, un colega geriatra salvadoreño con quien compartimos el interés por poner estos contenidos a disposición de todos ustedes. Estamos muy conscientes de la necesidad de hablar de medicina geriátrica con este nuevo enfoque holístico que nos atañe a todos y que inevitablemente nos tocará transitar. Además, nuestro interés es que los profesionales de salud mejoren cada día más sus competencias y actualicen conocimientos para procurar una mejor atención a nuestros adultos mayores. Debo decir que también hemos contado con el importante apoyo de otros geriatras internacionales de mucha experiencia, a quienes agradecemos mucho sus aportes, como es el caso de nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Sandoval Cáceres, quien está transmitiendo desde Perú, quien hablará sobre el cerebro, envejecimiento y memoria, el nuevo rumbo de la atención. El doctor Sandoval es médico cirujano y especialista en geriatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico geriatra del Hospital Suárez Sangamos de E-Salud. Tiene una maestría en educación, es profesor de farmacología y geriatría en la Universidad de San Martín de Porres. Es profesor de geriatría de la Universidad Norbert Weiner y tutor de residentes de geriatría de la Universidad Ricardo Palma, entre otros cargos en docencia. Es editor internacional de la revista The Journal of Latin American Geriatrics y presidente del Comité de Ética de la Red Desconcentrada Rebagliati, miembro de la Sociedad Peruana de Geriatría y miembro de la Academia Latinoamericana de Geriatría. Ha también escrito libros como Ahora me toca a mí, del 2015, con Editorial Planeta, La enfermedad del olvido en el 2016, también Editorial Planeta, y El ABC del Alzheimer en el 2019 con la editorial de la Universidad Continental. Es columnista en el diario El Trome de Lima, conductor del programa Zona Geriátrica, el espacio de adulto mayor por Radio Miraflores, televisión y conferencista para radio, TV y prensa escrita. Bienvenido al Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Gracias por acompañarnos. Nos quedaremos atentos a su conferencia y al finalizar tendremos 15 minutos para preguntas o comentarios que los pueden dejar en el chat. Muchas gracias, doctor Sandoval, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muchas gracias, doctor Fernández, por la presentación. A mi amigo, el doctor Andrés Córdoba, por el contacto y a todos mis hermanos salvadoreños por esta oportunidad que me dan para compartir unos minutos sobre este tema. Como bien se ha mencionado, el mundo está envejeciendo y todos, independientemente de la profesión y especialidad que tengamos, vamos a trabajar con personas adultas mayores. De ahí que tenemos que geriatrizar la medicina, geriatrizar los hospitales, geriatrizar los centros de salud, tanto de atención primaria como institutos especializados. Tenemos que adaptarnos. Antiguamente habían pocos adultos mayores y un montón de niños. Ahora la pirámide se está invirtiendo. Cada vez hay menos nacimientos y cada vez se vive más. Y tenemos que prepararnos. Ahora ya se viene el año 2050. Antiguamente uno hablaba de Europa como el viejo mundo, que lo es y lo sigue siendo, pero también le decían el viejo mundo porque había muchos adultos mayores y pocos niños. En el 2050, Latinoamérica alcanzará los niveles demográficos de Europa. Y tenemos que prepararnos, nuestras autoridades tienen que prepararnos. La ventaja de Europa es que estaba ya desarrollada y económicamente bien. En Latinoamérica probablemente nos agarre pobre. Seguimos siendo un continente, un subcontinente pobre, con mucha pobreza. Entonces es crucial que las autoridades se preocupen. Ahora, sobre el cerebro, envejecimiento y memoria, que es el tema que me han encargado conversarles, vamos a hablar sobre una enfermedad muy importante, que es la demencia, que es una enfermedad básicamente de personas adultas mayores, tanto así que se le da un subtítulo, demencia senil, porque generalmente ocurre en personas mayores. Si me apoya con la primera diapositiva, por favor. Gracias. El doctor Alzheimer, en el año 1907, fue el primero en que describió oficialmente esta enfermedad rara para la época, porque antiguamente la esperanza de vida en los países
tanto de Europa como de cualquier lugar, era 40 o 50 años el promedio. Y llegar a viejo era algo raro, ¿no? Entonces, muy pocas personas llegaban a viejos. El detalle interesante es que el doctor Alzheimer en 1907, su paciente fue una persona joven de 54 años, que tenía síntomas de conducta, síntomas de olvido, síntomas psicóticos. En esa época no había como ahora resonancia magnética, tomografías, exámenes, no había. Entonces los médicos tenían que esperar a que se muera el enfermo y ellos mismos hacerle la autopsia. Entonces, esta mujer, que fue la paciente que tuvo el doctor Alzheimer, tenía estos síntomas de demencia con trastornos de conducta, falleció y el doctor Alzheimer le hizo una necropsia, una autopsia, y en su cerebro vio que había unas estructuras que le llamaba ovillos neurofibrilares. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Vamos a ver que en estos ovillos neurofibrilares, esta es la paciente del doctor Alzheimer, que curiosamente no era una persona adulta mayor, sino era una mujer de 54 años, pero que estas lesiones al doctor le llamó la atención. Juntó unos 4 o 6 pacientes y vio que todos tenían las mismas características: trastornos de conducta, trastornos de memoria, y estas lesiones que solamente se podían ver con la anatomía patológica. Él los presentó en un congreso y dijo: esta enfermedad es demencia. Otro médico de mucho prestigio dijo: hay que darle el nombre de enfermedad de Alzheimer a esta enfermedad. Y a partir de más o menos 1917, a esta enfermedad lleva el nombre de Alzheimer en honor al doctor Alzheimer, que fue el primero en presentarla. Siguiente. Todos recordamos al señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, en el que, vio, se asustó, dijo: uy, está viendo muchos pacientes con Alzheimer, muchas camas de los hospitales se están ocupando, muchas familias están con esta carga familiar. Y entonces dijo: hay que preparar a la nación, hay que invertir en la enfermedad de Alzheimer. Siguiente, por favor. Y también la doctora Margaret Chan, que fue la presidenta anterior de la OMS. Ahora hay un señor de un país africano, ¿no?, que salía cada rato en televisión por el tema de la COVID, pero la anterior fue una señora de Corea, una doctora, que dijo: no, ahora sí, el mundo tiene que prepararse para una situación diferente, que es la enfermedad de Alzheimer, y que ya esto no solamente es una enfermedad de países ricos, sino de todos los países del mundo, porque este fenómeno de envejecimiento poblacional se da en todo el mundo: en Norteamérica, en Mesoamérica, en Sudamérica, en África, Europa y Asia. Siguiente, por favor. Ahora, si vemos en el cerebro, vamos a ver de que el cerebro tiene 3 cortezas de asociación, ¿no? La corteza prefrontal límbica, la corteza límbica parietal y la corteza occipital. Entonces, la corteza entorrinal es una región del cerebro situado en el lóbulo temporal y es el que nos va a comunicar con el hipocampo. Lo interesante de la corteza entorrinal es que ahí comienza la degeneración para la enfermedad de Alzheimer, en esta corteza. El cerebro tiene una serie de lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo temporal, los parietales, los temporales y el occipital. Pero en esta corteza entorrinal es donde va a empezar la enfermedad de Alzheimer, que tiene que ver con el lóbulo temporal. Tanto así que cuando nosotros vemos en una imagen con resonancia magnética, que ahora sí se puede más o menos visualizar el Alzheimer en estas exámenes de imágenes muy modernas, ahí sí se puede ver una atrofia del lóbulo temporal. Siguiente, por favor. Entonces, la corteza entorrinal, que queda en el lóbulo temporal, es donde comienza la enfermedad. ¿Cuáles son las funciones de la corteza entorrinal? La memoria. Tenemos una memoria declarativa y una memoria espacial. Siguiente, por favor, siguiente. Tenemos una memoria declarativa y una memoria espacial.
la corteza entorrinal es clave para asentar los dos tipos de memoria. Miren qué importante es la corteza entorrinal. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro que tiene que ver con las emociones, donde está la amígdala. La amígdala tiene que ver con el miedo. Nosotros, si bien es cierto, hemos evolucionado y somos animales racionales, animales superiores, seguimos siendo animales, somos parte del reino animal y tenemos miedo. Si se nos acerca un león, estoy seguro que todos vamos a asustarnos. Si estamos ante un terremoto o ante una guerra o una bomba, nos vamos a asustar. Entonces ahí está la amígdala. Y todo esto tiene que ver con la memoria emocional. A veces nosotros recordamos algo que nos pasó en el pasado y lo vamos a recordar. Entonces, ahí tiene mucho que ver el sistema límbico, que participa el hipocampo, las amígdalas. Siguiente, por favor. ¿Por qué se llama hipocampo? Hipocampo es sinónimo de caballito de mar. Al caballito de mar, que es un animalito muy curioso que hay en los lagos y en los mares, en el Caribe también los hay, se llama porque esta estructura del cerebro se parece a un caballito de mar y es la zona donde está la capacidad para aprender las cosas. Segundo, para adquirir nueva información para los recuerdos. Entonces, cuando se lesiona el hipocampo, ahí comienza la demencia, que parte también de la corteza entorrinal. Miren qué interesante. Antiguamente decía corteza cerebral, ¿no? Todo el mundo hablaba de una corteza general, pero ahora estamos ya con los nuevos avances de la medicina, podemos ya situarnos en la corteza entorrinal, en el hipocampo. La principal característica que nos diferencia de las máquinas, ojo, ahora se viene lo que es la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no tiene una cosa que tenemos los seres humanos, emoción. En la corteza, perdón, la inteligencia artificial de repente no se cansa, es más rápido, te puede traducir un libro en un segundo, te puede leer un libro sin cansarse, pero no tiene la parte emocional, que es la que tenemos los seres humanos. Siguiente. Y ahora sí nos vamos al tema de la demencia. ¿Qué es la demencia? La demencia es un síndrome causado por una enfermedad del cerebro degenerativa, progresiva y, y que lamentablemente no hay cura hasta ahora. Lamentablemente con toda la tecnología se está investigando las causas, las situaciones, pero no hay cura. Otra cosa, el conocimiento no se nula. El paciente con demencia está despierto, sale a la calle, incluso se puede perder, está totalmente despierto, pero no está lúcido. ¿Cómo te llamas? De repente puede decir su nombre. ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hora es? Ya no. Ahora, hay etapas que vamos a ver de la demencia. Siguiente, por favor. Entonces, el National Institute Neurological Disorder define a la demencia como el grupo de síntomas causados que afectan al encéfalo. Es una enfermedad, perdón. Ahora, no es una enfermedad específica, abarca primero la cognición, las funciones cerebrales superiores, memoria, cálculo, juicio. También tiene que ver con las emociones y también tiene que ver con la conducta. A veces el adulto mayor con demencia, en vez de debutar con problemas de memoria o problemas de orientación, debuta con trastornos de conducta. Me han robado, me han pegado, han entrado a mi casa gente extraña con alucinaciones. Siguiente. La enfermedad de Alzheimer se va a caracterizar por atrofia cortical y pérdida de neuronas, sobre todo en el lóbulo temporal, que ya lo hemos comentado, ¿no? Y se va a caracterizar porque van a aparecer unas placas, y ahorita vamos a ver la foto, que son las mismas placas que vio el doctor Alzheimer en el microscopio cuando él hizo la autopsia, su enferma en 1906. Siguiente, por favor. Entonces, acá en los dibujos vamos a ver lo que se llaman las placas
neuríticas. Va a haber la degeneración neurofibrilar y los llamados ovillos neurofibrilares. Y otra cosa importante, los depósitos extracelulares de beta-amiloide. Estas son las lesiones anatomopatológicas que van a caracterizar a la enfermedad de Alzheimer. Es decir, nosotros podemos sospechar clínicamente, nos llega un paciente con olvidos, trastorno de conducta, no puede vestirse, no puede comer. Este paciente tiene demencia, ya es fácil diagnosticarlo. Pero si le hiciéramos una autopsia, vamos a encontrar estas estructuras. Prácticamente no se realiza, yo les soy honesto. Cuando tengan oportunidad, entren a Google y bájense el estudio de las monjas. Así se llama, estudio de las monjas. Eran unas monjitas en Estados Unidos que vivían en un claustro y que voluntariamente dijeron, bueno, cuando nos muramos, le vamos a donar nuestros cerebros. Y así se hizo. Han ido muriéndose a lo largo de 25 años muchas monjitas, otras que ingresaban nuevas, y cuando morían donaban sus cerebros para investigación. Y hay cosas muy interesantes porque han visto de que hay la monjita más lúcida de todas, vivió como 101 años, 102, y tenía estas lesiones, sin embargo no hizo la demencia. Bien interesante. Las placas neuríticas son placas o zonas planas formadas por grupos de terminaciones nerviosas, pero el detalle interesante de las placas neuríticas es que tienen un centro amiloide, formado por beta-amiloide, y este amiloide se puede dosar en líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta placa neurítica fue también de las que vio el doctor Alzheimer. Ahora, lógicamente, tenemos microscopios más modernos, aparatos más modernos. Imagínense el doctor Alzheimer lo que logró en 1907, hace más de un siglo. Siguiente. Ahora, también existen las marañas o ovillos neurofibrilares, que son como enroscamientos. Ustedes saben que la neurona tiene un cuerpo y un axón largo, y dentro de ese axón largo existe una proteína tau. El axón se enrolla a sí mismo y se forma un ovillo neurofibrilar o una maraña neurofibrilar, que básicamente es una fosforilación de la proteína tau. Entonces, uno de los componentes de los filamentos helicoidales es que existe una proteína hiperfosforilada. Siguiente. Esta es la foto de una maraña u ovillo neurofibrilar, ¿no? Ahí está la foto y la característica. Siguiente, por favor. Existe un dominante que es el centro amiloide dentro de la placa neurítica que está conformado por beta-amiloide. Esta beta-amiloide, como les comenté, sí se puede dosar en líquido cefalorraquídeo y nos va a dar una sorpresa. Nosotros podemos tener, miren lo que voy a decir, enfermedad de Alzheimer sin demencia. ¿Por qué? Porque a una persona, por decir, le investigamos el líquido cefalorraquídeo, encontramos beta-amiloide, podemos decir, esta persona tiene Alzheimer, pero le hacemos una evaluación psicológica y no tiene demencia, está orientado en tiempo, espacio, en personas independientes. Entonces, se ha demostrado que una persona ya puede tener las lesiones de demencia unos 10 o 20 años antes de hacer demencia. O sea, tiene las lesiones del Alzheimer y no hace demencia. Y esto es bien interesante porque uno puede prever. Entonces, cada vez hay más pruebas de que la beta-amiloide es crítica en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Esto es importantísimo. Siguiente, por favor. Existen la angioplatía amiloide, también existen las alfa-sinucleínas, que son unos cuerpos rosados, que son cuerpos de Lewis, pero que no solamente van a ocurrir en personas o enfermos con Alzheimer, van a ocurrir en un montón de enfermedades, tanto así que les llaman enfermedades sinucleínas. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson. Los enfermos con Parkinson tienen estas lesiones de cuerpos de Lewis, ¿no? Siguiente, que se hablaba de que la demencia solamente enferma todo lo que tenía que ver con memoria, juicio, atención, cálculo. Hoy no. Hoy se puede hablar de problemas psicológicos. Hoy día podemos decir que el paciente puede debutar con problemas de conducta y es un síntoma de Alzheimer.
Siguiente, por favor. En el año 99, la Asociación Psicogeriátrica Americana reclamó y dijo, no solamente es función cognitiva, también tiene que haber síntomas psicológicos y conductuales. Entonces, ahora se hablan de los síntomas psicológicos y conductuales. Por ejemplo, el paciente dice, me están robando, me han pegado, se metió un hombre y me quiso violar, por decir. O que el abuelo también tenga una conducta extraña, ¿no? El abuelo se ponga medio coquetón, después de haber sido un hombre pues serio, de repente fue un profesor de colegio, un militar muy rígido, y empieza con trastornos de conducta. O una señora que jamás soltó una palabrota, un taco, y de repente empieza a decir estas cosas. ¿Qué pasó con mi abuelita si era tan rígida? En la siguiente slide está el doctor Reisberg, Barry Reisberg, que sí clasificó a los estadios de demencia en 7 etapas. Al inicio, ¿se acuerdan que les di 3? Inicial, medio y tardío. El doctor Barry Reisberg ofreció la escala global de deterioro, que en inglés es el GDS, Global Deterioration Scale. Entonces dice que los primeros, del 1 al 3, aún no hablamos de demencia. Del 4 al 7 ya son estados de demencia. Y que el 5º para adelante ya el enfermo no puede vivir solo. Y es más, del 5º para adelante el doctor Reisberg sugiere que ya se le quite la medicación para demencia. Dice, ¿para qué? Si ya no va a servir. Siguiente. Siguiente. Acá les muestro la escala más desarrollada de las 7 etapas del doctor Reisberg. Como le digo, las 3 primeras no son demencias. La 1 y 2, el paciente tiene algunos problemas de olvido, pero la 3 es muy importante. Se llama el deterioro cognitivo leve, que es una etapa predemencia que no necesariamente va a desencadenar en demencia. Miren qué interesante. Deterioro cognitivo. La persona tiene olvido, se olvida, pero todavía puede valerse por sí mismo. Todavía es independiente, todavía se viste, todavía come, todavía puede ir a comprar un pan o una lata de leche a la tienda. Siguiente. Y del 5 al 7 vamos viendo cómo va progresando la enfermedad. Y el paciente se vuelve cada vez más dependiente, incluso llega al final de su vida a estar sentado y confinado a una cama o un sillón. Siguiente, por favor. Esto es muy importante, los biomarcadores. Antes no habían biomarcadores. Entonces todo era sospecho, cálculo y experiencia. Hoy no, hoy hay algunos análisis que se pueden dosar en líquido cefalorraquídeo y podemos determinar si el paciente va a ser a futuro demencia, como ya les mencioné, el beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo. Pero esta prueba no crean que es una prueba de rutina, que en cualquier hospital uno la pueda pedir y se la entrega. No, esta es una prueba que sí requiere de una universidad importante. En el Perú, por ejemplo, no se dosa. Yo lo dicto por un tema teórico, pero que en la práctica se pida, no. Estos biomarcadores todavía no se piden. Estos son a nivel de investigación. Siguiente. Ahora, también existen algunas pruebas importantes de imágenes como la tomografía de emisión de positrones, que también ya se está usando en algunos países, pero no es de rutina. Lo máximo que llegamos en la práctica clínica es la resonancia. Y la resonancia sí, nosotros vemos la zona del hipocampo y podemos decir que el paciente podría tener demencia. Y también existen los biomarcadores de disfunción sináptica, que se va a observar en la región temporoparietal en las resonancias magnéticas funcionales. Sí, la atrofia cerebral en el lóbulo temporal medial y en la corteza hepática también está a nivel de investigación.
Siguiente. Next. Este cuadro es muy importante. Acá en la curva negra vemos que ya está habiendo depósitos de amiloide, pero el paciente está lúcido. En la curva azul, que sigue progresando, empieza a haber daño neuronal y el paciente sigue lúcido. En la línea roja sigue habiendo atrofia y recién ya cuando está bien pegado a la derecha empieza a aparecer lo que se llama el deterioro cognitivo, los olvidos. El paciente con deterioro cognitivo constantemente se olvida, tiene olvidos muy marcados, pero no es demencia. Ojo, toda persona que se olvida no significa que tenga demencia. Una persona que se olvida, bueno, se olvida, ¿no? Puede tener un deterioro cognitivo. Demencia es cuando tiene deterioro cognitivo y ya no puede valerse por sí mismo. Ahí recién estamos hablando de demencia. Siguiente. Existe, así como existe una demencia senil en personas mayores, existe una demencia presenil en personas menores de 60 años. Porque no es raro, es rarísimo, pero hay personas con 55 años que tengan demencia. Ahí sí los geriatras no le entramos. Yo no, si yo tengo un paciente con demencia, lo derivo al neurólogo inmediatamente y son demencias preseniles. Es importantísimo. Hay una película que les recomiendo que la vean, que se llama Recordando a Alice, con una actriz que se llama Julianne Moore, que es un cuadro típico de demencia presenil, importantísimo. Siguiente slide, por favor. Ahora, estamos hablando ahora del DSM-5, que es la guía americana que da los diagnósticos, y ya el DSM-5 ya no habla de demencia. Miren, si ustedes revisan el DSM-5 ya no habla de demencia, habla de trastorno neurocognitivo. Neurocognitivo menor, neurocognitivo mayor y delirium. Al final nos ha venido a confundir bastante, pero bueno, son las directivas que dan los gringos y los europeos y tenemos que seguirlas porque si no nos quedamos en el aire. Siguiente, por favor. Antiguamente, en la década del 90, los criterios eran clínicos. Ahora, ya en la década del 2000, ya los criterios son clínicos, de imágenes y de análisis. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con la demencia? Si mi mamá tuvo demencia, ¿los hijos van a tener demencia? No. En la demencia hay factores de riesgo que debemos de superar y debemos de levantar. De repente la mamá era hipertensa y por hipertensión hizo demencia. Entonces, si tú tienes hipertensión o tu paciente tiene hipertensión, tenemos que tratarle la hipertensión, que son factores de riesgo, la dislipidemia, la diabetes, tanto así que ahora se habla de una diabetes tipo 3, que probablemente sea causante de un tipo de demencia. Los estilos de vida, la cultura, la educación, esos son factores de riesgo. Ya no es necesariamente un tema genético que mi mamá tuvo, mi papá tuvo. Si tu mamá tuvo y tu papá tuvo, tú tienes probabilidad de tener, pero no es que vas a tener. Es decir, en la rifa tienes un par de tickets más, un par de, no sé cómo se dice en San Salvador, ticket, boleto, papeletas. Siguiente. Existen varias características. La enfermedad de Alzheimer típica es la que empieza a los de 60 años para adelante, que empieza con trastornos de memoria, pero conforme va progresando, conforme avanza la edad. La de aparición temprana, que es en menores de 50 años, y el factor hereditario, ¿no? Que sí es, como les digo, se presenta en personas más jóvenes. Siguiente. Es importante el tema de la memoria. La memoria, nosotros vamos a aplicar algunos tests, sobre todo el test de Feinstein o el test de Pfeiffer, en donde abarca temas de orientación, cálculo, juicio, razonamiento, y podemos dar una impresión global. El hecho de que una persona se olvide no significa que ya tenga demencia. O sea, uno con demencia tiene que ir a una consulta y ser evaluado inclusive con dosaje de vitamina B12, ácido fólico y hormona tiroidea. Siguiente.
Esa pásela, siguiente, esa no, pásela. Muy bien. Tenemos la prueba Mini-Mental, que es la más popular, la más conocida, que yo en la práctica profesional, cuando tengo sospecha de un paciente con Alzheimer, lo derivo al psicólogo, porque el geriatra trabaja en equipo, no solamente yo soy solo, no trabajo con un equipo de profesionales como el psicólogo, los terapistas, terapeuta físico, ocupacional, de lenguaje, nutricionista, trabajador social. Entonces, yo los derivo al psicólogo y el psicólogo me da un informe y me dice, mire, doctor, acá en mi informe el paciente tiene un Folstein de tal puntaje, tiene tendencia a la depresión, tiene problemas. El terapeuta ocupacional me dice, tiene riesgo de caídas, le hace una prueba. Entonces, hay una serie de pruebas, aparte de los exámenes complementarios que yo pedí. Siguiente. ¿Cuántos años vive un paciente con Alzheimer? Bueno, solo lo sabe Dios. Pero en promedio, desde que se diagnostica hasta que fallece, son unos 10 años a 15 años. Ahora, la enfermedad de Alzheimer no va a matar, nadie se muere de Alzheimer. Se va a morir de complicaciones, generalmente infecciosas. Y también, si es que no está bien cuidado, de temas de desnutrición, caídas, fracturas, escaras. Pero si el paciente está bien cuidadito, bien vestidito, bien bañado, sin escaras y con buena alimentación, el paciente puede vivir 10 años excelentemente bien y con buena calidad de vida. Siguiente, por favor. Hay pacientes que tienen cursos atípicos, ¿no? Pacientes que de repente cursan con enfermedades secundarias, tienen infecciones y fallecen rápido. Y otros que se les presentan las complicaciones mismas de la enfermedad. No controlan bien la diabetes, no controlan bien la hipertensión, el colesterol. La parte nutricional es importantísimo, tenemos que derivar a nuestros pacientes a una dieta sana y sobre todo derivarlo al nutricionista. Trabajamos en equipo, el ejercicio físico está demostrado y no hay edad para hacer ejercicio, caminar, los ejercicios de relajación tipo yoga, tai chi. Siguiente, siguiente. El sueño, el paciente tiene que tener un sueño adecuado. Ahora, con la pandemia del COVID, todos tenemos oxímetro en casa, ¿no? Controlar la oxigenación de nuestro paciente. Y la parte de los medicamentos, que si bien es cierto, no hay medicamento que cure o detenga la enfermedad, hay medicamentos que pueden servir para controlar la conducta, que es diferente. Hay pacientes que se vuelven agresivos, que se vuelven inquietos y podemos darle algunas medicaciones, pero la idea no es sedarlos, ni atontarlos, ese es un pecado. Se le puede dar un remedio para tranquilizar a nuestros adultos mayores. Siguiente, por favor. Estos son los medicamentos que se utilizan, el donepezilo, la galantamina, la ribastimina, pero esos son por indicación médica después de una evaluación. Siguiente. Y para terminar, las conclusiones de que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva de alta prevalencia y mucho impacto a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel social, a nivel de país, a nivel de región. Es una enfermedad muy importante que se presenta más en personas adultas mayores y dependientes. Tenemos que prepararnos y preparar a nuestra profesión y más preparar a los niñitos, ¿no? Yo exijo, por ejemplo, en el Perú, que ya que hay un Día del Adulto Mayor, bueno, pues si hay un Día del Adulto Mayor, así como se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, celebremos el Día del Adulto Mayor y tener conciencia, ¿no?, de que la importancia del adulto mayor. Ahora ya no es la demencia, hemos avanzado mucho en diagnósticos, hay los biomarcadores, los exámenes de imágenes, pero todavía no hay tratamiento. La pregunta final es, ¿no hay nada que hacer o hay mucho por hacer? Siguiente. Muchísimas gracias. Disculpen estas interrupciones. Me he comunicado por el celular, pero creo que más o menos he comunicado lo que quería programar. Encantado de haber participado y a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Sandoval. Ha sido una ponencia que ha dejado muchas inquietudes y también ha aclarado muchos términos con respecto a los diferentes estigmas alrededor de hablar de demencia con el término senil, que usted ya nos aclaró que
que el término es demencia y que puede darse en diferentes etapas, puede tener diferentes orígenes. Entre la gente que está conectada, si podría reforzarnos las recomendaciones para prevenir el deterioro cognitivo. Mire, para el deterioro cognitivo, la recomendación fundamental son mantenerse activo. El envejecimiento activo de las Naciones Unidas, mantenerse activo a nivel físico, a nivel mental, a nivel social e incluso a nivel espiritual. Entonces, mantenerse activo. Por eso dije el ejemplo de no tener encerrado al adulto mayor con pijama en un cuarto oscuro y sin ventilación. Tenerlo afuera, mantenerlo activo. Y si no, que el jubilado, que el jubilado cuando se jubila no lo tome como un castigo, sino como una oportunidad a hacer algún tipo de actividad que de repente no tuvo oportunidad de hacerla cuando trabajaba. Activar, aprender, en caso de, bueno, no ya, disculpen el machismo, iba a decir en caso de mujeres aprender a tejer, ¿no? Ahora ya no hay, uno si quiere tejer, bueno, puede tejer, puede sembrar, etcétera. Entonces, mantenerse activo, esa es mi recomendación. Físico, mental, social y espiritual. Porque de qué vale pues que un viejo se lea el Quijote y la Divina Comedia de todos los libros y no participe y esté encerrado en su cuarto con llave. Tampoco. Hay que leer y estudiar y compartir y enseñar. Ese pensamiento que tuvo un adulto mayor a lo largo de una vida en donde lo que sabe no lo aprendió en la universidad, sino lo aprendió en la vida. Y eso es lo más valioso, porque eso no le enseña la universidad, le enseña la vida. Muchas gracias, doctor. Muy motivador también los consejos que da usted, porque todos tenemos que pensar en tomar estos consejos y ponerlos en práctica. Preguntan, ¿qué tipo de ejercicio recomienda para disminuir el riesgo, además de los que ha dicho, de demencia, ejercicio físico y mental? Dentro de los ejercicios físicos hay tres. El cardiovascular, que nos previene problemas del corazón y cerebrovascular. Pero al que no le dábamos bola y hemos visto que es fundamental, ese es el ejercicio anaeróbico o de resistencia para desarrollar masa muscular. La masa muscular no solamente nos da un cuerpo bonito o se nos ve bien, sino bien evitamos la sarcopenia, mejoramos masa muscular. Y ojo, a veces dicen, doctor, no tengo energía, paro cansado. ¿Y dónde está la energía? ¿Quién produce la energía? La mitocondria. ¿Y dónde están las mitocondrias? En la célula. Y si queremos crecer nuestras células, tenemos que hacer crecer nuestra masa muscular. Entonces, segundo ejercicio, ejercicio de resistencia y pesas. Si tienes ligas en casa, usa tus ligas. Si no tienes pesas, agarra una botellita, la llenas de arena y ya tienes pesas en casa. O puedes hacer cunclillas, agacharte. Y el tercer ejercicio, que también es importante, es el de estiramiento y flexión. El famoso tai chi, yoga o pilates. Y si no te paras y trata de tocar las puntas de los dedos del pie sin doblar las rodillas, y esos son ejercicios de flexión. Los tres ejercicios. No hay uno más ni mejor que el otro. Los tres son buenos. ¿Y se pueden hacer ejercicios de memoria también es beneficioso? Sí, mantenerse activo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve una película y comentarla. Lee un periódico y comentarlo. Ahora, si puedes hacer ejercicios propios de memoria, como memorizar, como antes nos hacían memorizar en el colegio, poesías, versos, frases, versículos de la Biblia, magnífico. Pero por lo menos comentar lo que lees, ¿no? Viste la película y comentar sobre el bueno, el malo, y eso es importante, ¿no? Porque no, ahí viene la parte social. ¿Qué tal la película? Buena, muy buena, mala, no me gustó, y viene la parte social. No, sí, 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 la parte es importantísimo, la parte de ejercicio, leer sobre todo, ¿no? Leer y comentar. Muy bien. Y respecto a los tratamientos que mostraba autorizados por la FDA, ¿hay un tratamiento de referencia o se ha comprobado el uso de estos medicamentos? Hay dos tipos de medicamentos. Los medicamentos para la cognición, que es la galantamina, el donepezilo
y la ribastigmina, que la tiene que indicar el médico, están demostrando el curso en cuanto a memoria y conducta, pero por un breve tiempo. No cura ni detiene la enfermedad. Eso es lo malo, ¿no? La enfermedad sigue progresando. Llega un momento en que ya no sirven estos remedios. No sé cómo será la situación en San Salvador, pero en el Perú no los cubre la Seguridad Social. Entonces no los puedo recetar. Y si lo receto, el paciente lo tiene que comprar con su plata. Entonces, la situación de los adultos mayores no es la mejor económicamente y se va a gastar un remedio que le va a costar $100 mensuales. Digo en dólares porque ya todos nos entendemos en dólares. Son $100 todos los meses de algo que no le va a servir, prefiero que eso lo gaste en otra cosa. Entonces, eso pueden servir cuando recién comienza la enfermedad y hasta un nivel hasta una etapa 4 de la clasificación del GDS. Y también existen los medicamentos conductuales, que sí son para trastornos de conducta, ¿no? Cuando el paciente quiere escaparse de la casa, está agresivo o tiene demasiadas alucinaciones. Ojo, si un paciente me dice, doctor, ayer vi a mi mamá y me puse a conversar. Ah, qué bien, le digo, ¿y qué te dijo? Y me cuenta una historia. Está alucinando. Pero si esa persona no sufre ni hace sufrir, yo le dejo que siga. Le sigo la corriente, no lo medico. Ahora, si dice, esta no es mi casa, llévenme a mi casa, socorro, policía, ya ahí sí tengo que medicarlo porque sufre el enfermo y altera el entorno. Ahí sí tengo que medicarlo. Pero si está tranquilito con sus alucinaciones, le sigo la corriente, ¿eh? Muy bien, hay una enfermera aquí que da un comentario y dice que soy enfermera cuidadora y la enfermedad de Alzheimer es la más triste de todas, consume tanto al paciente y a la familia. Gracias por esta ponencia, dice. Y Muchas gracias. me llama la atención, doctor, eso que usted dice, que al paciente que presenta ya demencia, se le aísla, se le quitan los estímulos, o sea, estamos haciendo todo lo contrario de lo que se debe de hacer con este. No, jamás. Al contrario, al paciente con Alzheimer se le debe de notar, se le debe de participar. Sano o enfermo tiene que estar integrado en la familia, en la comunidad, sacarlo a pasear, sacarlo al parque. Definitivamente no podemos encerrarlo, ponerle ropa, vestirlo, ponerle su saquito, su suéter, vestirlo con ropa, porque esa es otra mala costumbre. Todo el día el adulto mayor está con pijama o ropa de dormir, mañana, tarde y noche. Yo le digo, eso es para los enfermos o para dormir. Pero si es de día, ponte tu ropita. Es más, si es adulta, si es mujer y siempre fue una mujer coqueta, que siga siendo coqueta en el sentido de que se tiña las canas, se pinte de un color que desee, use maquillaje. Yo conozco pacientes que sus hijas la llevan a la peluquería, les pintan las uñas. Eso es bueno porque es parte de la sociedad. No, nunca aislarlos, definitivamente. Salvo pues que ya no pueda caminar, esté con dolores y esté postrado, ahí sí, pero si no, no, jamás. Hay que mantenerlos activos. Muy bien, excelente. Bueno, hay mucho alrededor de la enfermedad de Alzheimer, pero ¿qué sugerencias puede dar a las familias para comprender y ayudar a los adultos mayores con Alzheimer? De pronto no hay tolerancia para ellos y creo que sufren cuando los cuestionamos por sus historias repetidas, por ejemplo. Mire, primero, repartir responsabilidades, porque un cuidador solo se va a agotar, no va a poder, ¿no? Ahora, a veces hay solo, ¿no? Pero si se puede compartir entre hermanos, entre padres, esposas, entre cónyuges, repartir responsabilidades. Segundo, así como existen este tipo de conferencias donde informamos, los familiares de un enfermo con Alzheimer tienen que capacitarse y entrenarse y conocer la enfermedad. Entonces, tienen que definitivamente conocer la enfermedad, ir a cursos como este, leer manuales. Y hoy en día hay mucha información, pero ojo, tiene que ser información seria, ¿no? Como un instituto nacional, el Ministerio de Educación, de Salud o la Seguridad Social o una sociedad científica de una universidad de renombre, porque también ahora
sale cualquier persona en las redes y dice, yo he descubierto este remedio y cura, y tampoco es así, ¿no? Uno tiene que buscar una buena fuente, pero mi recomendación es que la gente se instruya y se entrene, porque eso es fundamental, fundamental. Excelente, doctor. Hay múltiples felicitaciones y agradecimientos por su ponencia, ya que nos ha permitido conocer de una manera diferente esta enfermedad que tenemos muy pocos espacios, algunas veces así tan masivos para poder conocer sobre ella. Doctor Hernández, quedo muy agradecido. Transmítale mis saludos y reconocimientos a la doctora Sandoval, mi tocaya, al doctor Córdoba y a todos mis colegas y amigos salvadoreños, a todos los profesionales de la salud que han participado en este webinar, y desde Lima un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Cualquier cosa me pueden ubicar en mi Facebook, que se llama Zona Geriátrica. Ahí tengo bastante información y bueno, estoy lanzando un libro a finales de mes que se llama Chau Mamá, Chau Papá. No sé si en San Salvador se utiliza la expresión chau, que es para decir adiós, hasta mañana, hasta luego. Acá decimos chau. Es un libro fuerte, ¿eh? Le he puesto un nombre coloquial, Chau Mamá, Chau Papá, pero es un libro para cuando los hijos ya despiden a los padres para siempre, ¿no? Es una orientación que en algún momento vamos a conversarlo. Mi red se llama Zona Geriátrica y ahí me pueden ubicar. Muchísimas gracias y nuevamente un fuerte abrazo.